El Ministerio de Salud anunció esta mañana que la viruela del mono llegó a Guatemala. El Laboratorio Nacional de Salud confirmó el primer caso. Se trata de un hombre de 31 años residente de la capital. Según el ministerio, las muestras del paciente fueron analizadas en el país, que ya descartó otros 3 casos sospechosos y suma 4 en investigación. El paciente confirmado no requirió hospitalización y se encuentra recuperándose en su domicilio bajo el monitoreo de profesionales de la cartera de salud. De acuerdo con el ministerio, el hombre tuvo contacto con turistas en Antigua Guatemala. En breve, la periodista Andrea Domínguez nos dará detalles de qué es lo que dicen las autoridades sobre el tema. Aunque hasta hoy se confirmó la llegada de la viruela del mono a Guatemala, esta no es una enfermedad nueva. Según la Organización Mundial de la Salud, antes no era tan común escuchar sobre ella porque era endémica, es decir, solo se presentaba en ciertas áreas geográficas, especialmente en África Central y Occidental. El padecimiento es provocado por un virus y se le llama así porque se detectó en varios simios de un laboratorio en 1958. Esta viruela es una enfermedad zoonótica viral, lo que significa que puede transmitirse de animales a humanos. El contagio ocurre cuando una persona entra en contacto con un animal infectado, como su carne o sangre. Los roedores o primates son algunos de los animales que hospedan este virus. ¿Cómo identificar si una persona está contagiada de la viruela del mono? Aquí le detallamos algunos síntomas a los que le sugerimos prestar atención. De persona a persona, la viruela símica se transmite por contacto con alguien infectado o con sus fluidos corporales, incluida la saliva. El periodo de incubación desde la infección hasta la aparición de los síntomas suele ser de 6 a 13 días, aunque puede variar entre 5 a 21 días. El padecimiento puede dividirse en 2 periodos. Los primeros síntomas suelen ser gripe, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos o fatiga. 1 a 3 días después de la fiebre pueden aparecer erupciones, a menudo en la cara, que se extienden a otras partes del cuerpo. Estas regiones pueden ser la boca, los párpados, la córnea y los genitales. Las zonas más afectadas son el rostro, en el 95% de los casos, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Estas erupciones se convierten en lesiones que forman una costra y acaban cayendo. Todos estos síntomas duran entre 2 y 4 semanas. La mayoría de las personas se recuperan de la infección en unas semanas. Sin embargo, hasta 1/10 parte de quienes están contagiados pueden fallecer, especialmente los niños, de acuerdo con la OMS. Hasta el momento, este padecimiento no tiene cura. Una vacuna aprobada en 2019 contra la viruela del mono no está ampliamente disponible. Varios laboratorios están desarrollando agentes antivirales. A lo largo de la historia, la tasa de letalidad por la viruela símica ha oscilado entre el 0 y el 11% en la población general. Recientemente ha sido del 3 al 6%, según la OMS. Con información de AFP para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Según los últimos datos reportados por la Organización Mundial de la Salud y The Independent, en español, en América Latina se han reportado casos en al menos 10 países, cuyos contagios representan más del 14% de casos en el mundo. Entre los países latinos se encuentran México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Chile, Perú y Argentina. Por otro lado, en el norte se encuentra Estados Unidos y reporta 2.890 casos probables o confirmados. La primera muerte conocida por viruela del mono en América Latina se registró el pasado 29 de julio por las autoridades brasileñas. El paciente era un hombre de 45 años que se encontraba en tratamiento contra el cáncer. Por su parte, Perú registró su primera muerte por el virus el lunes 1 de agosto, según información del Dr. Farfán, director de un hospital en dicho país. Además, un informe generado por la Organización Panamericana de la Salud muestra que actualmente Brasil y Perú son los países con mayores casos en América Latina. Actualmente en Estados Unidos, Reino Unido y otros países de Europa se ha aprobado el uso de la vacuna Jynneos, también conocida como Imvanex, que combate la infección de viruela del mono y es producida por Bavarian Nordic.
En Estados Unidos también se ha aprobado el uso de otra vacuna para la viruela del mono, llamada ACAM 2000, una vacuna de segunda generación que también ayudaría a combatir el virus. Sin embargo, en la actualidad hay un abastecimiento limitado de Jynneos y en varios países solo se está ofreciendo a algunos contactos cercanos de alto riesgo de personas infectadas. La OMS señala que algunas personas que recibieron vacunas contra la viruela pueden tener también ciertos niveles de inmunidad. El Laboratorio Nacional de Salud ha informado que ya detectó el primer caso de viruela del mono en el país. Se trata de un hombre de 31 años, como ya le comentábamos al inicio de esta emisión. Andrea Domínguez nos da los detalles. Andrea, gusto en saludarte. Es un gusto saludarlos a ustedes y a todos nuestros televidentes. Así es, se confirma ya el primer caso de viruela del mono en el país. Me acompaña el ministro de Salud, el doctor Francisco Coma. Ministro, ¿qué se sabe de este caso, pero también cómo llega este contagio a nuestro país? Bueno, gracias Andrea. Es un paciente masculino de 31 años de edad que tuvo contactos en Antigua con algunos visitantes extranjeros, por lo que se relata en la historia, y es el vínculo que nosotros hacemos. Y derivado de esto, 3 semanas después, hace una consulta por el aparecimiento de una lesión que a él le llama la atención y que al consultar, por supuesto, también a los médicos se les pone en alerta. Se hacen las pruebas de secuenciación y las pruebas para poder evaluar el origen de esa lesión y desgraciadamente, pues, efectivamente se confirma que es una lesión provocada por el virus de la viruela símica. En el país desde mayo se han girado las alertas epidemiológicas, pero ¿cómo se contagia y quiénes son las personas que en este momento están en riesgo? Bueno, mire, mecanismos de contagio son básicamente transmisión a través de saliva, de fluidos, contacto directo con las lesiones y específicamente sí, las medidas de prevención en la medida de lo posible. Primero, tratar de mantener, digamos, medidas de prevención tales como si sabemos que en algún momento vemos a alguien con alguna lesión o yo mismo tengo la lesión, es una consulta rápida. El tratamiento es en gran general para la mayoría de los pacientes conservador, pero sí es importante que sobre todo aquellas personas que tienen enfermedades que comprometen su sistema inmunitario estén principalmente alertas y que extremen sus medidas y específicamente que estén atentos a que en determinado momento esta es una enfermedad que tiene mucha importancia desde la perspectiva de que debemos de colaborar notificando quiénes fueron nuestros contactos. Ministro, cuando hablamos precisamente de estas personas que están en riesgo, ¿a qué síntomas o qué sintomatología o qué padecimientos nos referimos que son aquellos que tienen mayor riesgo? Mire, son pacientes oncológicos con tratamientos de quimioterapia, por ejemplo, que sabemos que tienen disminución del sistema inmunitario, pacientes con VIH positivo, pacientes con algunas otras enfermedades que deprimen el sistema inmunitario, entre ellas enfermedades crónicas que sabemos, lupus eritematoso y algunas otras, y ellos particularmente son las personas que deben de tener muchísimo cuidado. Ministro, hay al menos 8 casos de los cuales ustedes han estado analizando. ¿Cuántos en este momento se han descartado y cuántos continúan realizándose este seguimiento epidemiológico y las evaluaciones? Pero también, ¿existe cura o existe algún tratamiento? Sí, mire, básicamente hemos tenido en control epidemiológico un total de 8 casos, de los cuales positivos tenemos 1 caso, 2 casos han sido descartados y hay 4 casos en proceso de estudio, estamos esperando los resultados. Y en concreto el tratamiento es un tratamiento básicamente de vigilancia sintomatológico, es decir, se trata a la persona en base a las molestias clínicas que tiene. Sabemos que esta enfermedad produce cansancio, sensación de agotamiento, fiebre, malestar general, el aparecimiento de las lesiones en piel, puede haber lesiones en boca. Entonces, básicamente el tratamiento es un tratamiento atacando los síntomas que el paciente tiene en su momento. Vacunas, la semana pasada precisamente hablábamos sobre que Guatemala analizaba la adquisición de estas vacunas. ¿Cómo va el proceso? Y al final es una vacuna que no hay o que hay escasez a nivel mundial de la misma. Sí, efectivamente, nosotros hemos estado no desde la semana pasada, sino desde por lo menos 2 o 3 semanas atrás haciendo los contactos con organismos internacionales, porque en este momento el acceder a la vacuna a través de la compra no es posible. Específicamente tenemos información de que existe un total de 100.000 vacunas disponibles para Latinoamérica.
Nosotros tocamos la puerta del CDC, de Organización Panamericana de la Salud, para que en determinado momento se nos tome en cuenta para poder adquirir las vacunas. Sí, efectivamente es una vacuna que había dejado de producirse, y eso quiero resaltarlo. No veíamos una actividad vírica de esta enfermedad tan grande como la que hemos vivido en los últimos meses. Esto habrá que replantearse por parte de la Organización Mundial de la Salud, así como de los productores de esta vacuna, para incrementar la disponibilidad de la misma en el mundo. Ministro, con esta pregunta finalizo. Teniendo en consideración este tema que se vive por la escasez de vacunas, ¿alguna fecha en la cual se pudiese estar accediendo a las vacunas, o si hay algún otro país que de Latinoamérica que ya las tenga? No, la información que tenemos es que ningún país de Latinoamérica las tiene. Hemos hablado con los infectólogos, lo más importante es el manejo conservador de la enfermedad, porque también sabemos que se han desarrollado algunos retrovirales para el tratamiento de estos pacientes, pero que todavía no tienen una aprobación formal por ninguna agencia de medicamentos. No hay una fecha porque, como le digo, dependemos mucho de esa distribución que pueda darse a nivel de Latinoamérica, y la visión para nosotros es, y sabemos que la mayoría de pacientes se tratan de una manera específicamente sintomatológica. Es un tratamiento ambulatorio, porque usted nos señala precisamente que el caso ya positivo en Guatemala de viruela símica está en su hogar y el resto de casos también. ¿Qué medidas se deben de tomar en el hogar? Bueno, básicamente son todas aquellas medidas de aislamiento, ¿verdad? Es decir, el paciente debe permanecer aislado en un espacio controlado, las personas que sean sus cuidadores deben usar mascarilla, guantes y usar pues cubiertos, platos, en la medida de lo posible descartables, para evitar que se pueda transmitir a través de los fluidos o la saliva. Muchas gracias, muy amable. Estos son los detalles que ha dado el Ministerio de Salud respecto al primer caso de viruela símica en Guatemala, y cómo ya ahora también instan a la población a continuar con medidas de prevención, considerando que también es altamente contagiosa. Con imágenes de Elmer Vargas, retorno a los estudios, reporto para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez.